Buenas tardes. Pues muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí con nosotros en esta charla que organiza toda la Semarnat y CONACYT, por supuesto. Agradecemos a que la doctora María Elena Álvarez Buyarrostez, nuestra directora general, que nos acompaña, y al doctor Ruy López Ridaura. Si me permiten, voy a presentarles a quienes están esta tarde con nosotros. La doctora María Elena Álvarez Buyarrostez, ella es directora general del CONACYT, fue Premio Nacional de Ciencias en 2017 y obtuvo el reconocimiento Miller Fellow de Berkeley por un claro liderazgo científico internacional en el área de biología de sistemas, que combina con una actividad constante para coadyuvar a la conservación de la diversidad biológica. Cuenta con más de 815 productos científicos, entre los que destacan alrededor de 175 publicaciones arbitradas, con un total de 11.734 citas, 7 libros y decenas de nuevos investigadores formados en su laboratorio. Estudió biología y matemáticas y es maestra en ciencias por la UNAM, doctora en ciencias por la Universidad de California en Berkeley, además de contar con estancias postdoctorales y de visitante en las más reconocidas universidades del mundo. Es cofundadora del Centro de Ciencias de la Complejidad e investigadora titular C de tiempo completo, por ahora en comisión, del Instituto de Ecología de la UNAM, donde fundó y coordina el Laboratorio de Genética Molecular, Epigenética, Desarrollo y Evolución de Plantas. Ha hecho contribuciones científicas importantes en áreas teóricas y experimentales de genética molecular, biología de poblaciones vegetales, bioseguridad del maíz, entre otras. La doctora Álvarez Buya no solo es una de las líderes científicas destacadas de nuestro país, sino que además ha demostrado ese compromiso en la promoción de una ciencia desde una visión de igualdad, justicia y bienestar social. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en este gran Día Nacional del Maíz, en esta jornada desde el día jueves. Muchas gracias. Por supuesto, damos también la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia del doctor Ruy López Ridaura. Él tiene un doctorado en epidemiología nutricional de la Escuela de Salud Pública de Harvard, una maestría en ciencias médicas odontológicas y de la salud, con énfasis en epidemiología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y es médico cirujano por la UNAM. Tiene una gran experiencia en la implementación de estudios epidemiológicos y análisis de información que ha adquirido mediante la coordinación de diversos estudios epidemiológicos y encuestas, además de que ha dirigido la Unidad de Investigación en Diabetes y Riesgo Cardiovascular en el Instituto Nacional de Salud Pública de nuestro país. Asimismo, posee un considerable número de publicaciones a nivel nacional e internacional. Sus áreas de mayor interés son factores de riesgo en enfermedades no transmisibles, diabetes mellitus, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares y vejez. Actualmente es el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, perteneciente a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal. Muchísimas gracias, doctor, y es un honor compartir con usted este espacio. Y bueno, nuestros distinguidos invitados nos van a platicar, permítanme un segundo, va a versar nuestra conferencia magistral sobre maíz, alimento, cultura y salud. Muchas gracias, les cedo el micrófono para que empecemos y les agradecería el otro micrófono para nuestro invitado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Sandra. Hiciste una introducción un poco exagerada, pero nada de eso vale la pena si no es una capaz como científica de hacer trascender toda esa formación y toda esa generosidad del pueblo de México para que una persona como yo, privilegiada, pueda estudiar. Y si no somos capaces de incidir, de regresar ese conocimiento, esa gratitud, con gratitud al pueblo de México que nos permitió estudiar en una universidad como la UNAM, pues todos esos artículos,
en fin, pues no sirven de mucho. Y por eso es que me siento profundamente honrada por poder ahora, desde la cabeza del sector científico y tecnológico y también de innovación, poder incidir con el liderazgo de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador en un tema tan importante como la alimentación. Entonces quiero empezar con una pregunta, porque yo creo que en un contexto como este, el venir a dar una conferencia magistral no tiene mucho sentido si no es uno capaz de establecer un diálogo y una escucha para podernos guiar en torno a las preocupaciones que son reales y que emanan de ustedes. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerles es: ¿cuántos y cuántas de ustedes come maíz? Levanten la mano. Todos, todas y todos. ¿Y cuántas y cuántos de aquí comemos maíz todos los días? Por lo menos una tortillita, una tostada, un sope, un tamal, un platito de pozole. Bueno, pues déjenme decirles que, déjenme hacerles otra pregunta. Aquí sí probablemente no van a ser todos, pero ¿cuántas y cuántos de ustedes tienen en sus familias, sus padres o sus abuelos campesinos? Yo levanto la mano. Mi abuelo, Wenceslao Roses, traductor del Capital, de una obra pues muy importante para entender las luchas sociales en el mundo, era campesino de las montañas de Asturias, y gracias a la generosidad de este país pudo salvar su vida, porque él fue perseguido por Franco, por la dictadura franquista, y llegó refugiado a México, y gracias a ello mi patria es México. Bueno, vi muchas manos, entonces muchos de nosotros tenemos todavía una cercanía sanguínea familiar al campo. Y sin embargo, y este es el reto de este primer gobierno de la Cuarta Transformación y de la transformación social que vive nuestro país, sin embargo, nos están arrebatando de las manos el campo, las milpas y nuestro maíz. ¿Y cómo está sucediendo esto? Seguramente ustedes saben e intuyen y pueden percibir cuando se llevan un taco de una tortilla de tortillería, que esa tortilla de tortillería ya no es una tortilla de a de veras. ¿Qué es una tortilla de a de veras? Una tortilla nixtamalizada que hace accesible muchos nutrientes que las tortillas de tortillería de harinas industriales no permiten realmente que nosotras, personas, podamos aprovechar esos nutrientes del maíz, de nuestros maíces. Pero además, esas tortillas de tortillería que ahora ocupan el 75%, quiere decir casi 8 de cada 10 tortillas que se consumen en México, ya no son las tortillas de maíz nixtamalizado, de maíces nativos, que están libres de tóxicos y libres de transgénicos. ¿Por qué? Porque después de muchos años la llamada Revolución Verde logró convertir a la agricultura también en un gran negocio capitalista, destruyendo la diversidad, destruyendo la calidad de los alimentos y muchos conocimientos que hacían de la agricultura tradicional muy rica, muy fuerte en nuestro país, una forma de producir alimentos sanos sin destruir el ambiente. Y esa es la gran lucha transformadora que estamos dando hoy en México, gracias al claro mandato del pueblo de México a favor de esta cuarta transformación social, pacífica, democrática, profunda. Recuperar nada menos que nuestro alimento fundamental, que es el maíz, y con ello nuestra raíz cultural, nuestro sustento y también nuestro y el de nuestros hijos y nietos por venir. ¿Y por qué digo esto? Porque con esta revolución agroindustrial que hizo de la agricultura, de la base de la reproducción de los sistemas alimentarios de todo el mundo, que es la semilla, una mercancía, cuando para nuestros pueblos las semillas son sagradas, son lo que más
aprecia una familia en las herencias de una generación a otra. Nosotros pudimos haber heredado semillas si esta agricultura se hubiera mantenido, se hubiera respetado y no se hubiera cooptado por estos grandes sistemas agroindustriales que han generado grandes ganancias, gran destrucción ambiental. Sin embargo, este panorama, resultado de una larga noche neoliberal, en donde se ha ido cooptando o robando esta agricultura tradicional de alimentos sanos, nuestro maíz, nuestras tortillas, a favor de grandes ganancias, no ha sido del todo exitosa. ¿Por qué? Por la resistencia ciudadana en movimientos como Sin Maíz No Hay País, que hoy están representados desde el Gobierno de México. Aquí estoy viendo a Adelita San Vicente, a quien pido les demos un abrazo sí, a la distancia y un aplauso, porque ella es ahora parte del gobierno y una de las luchadoras de Sin Maíz No Hay País. También está la Red en Defensa del Maíz, que con un arraigo comunitario profundo ha luchado por la defensa de nuestros maíces y de nuestro campo. Y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que tuve el honor, junto con muchos otros colegas, de fundar para proporcionar evidencia sin conflicto de interés, es decir, evidencia real, científica, en torno a cuáles son los riesgos de la agricultura industrial, en cuya cúspide están justamente los transgénicos y todo el paquete tecnológico que los acompaña, entre ellos el glifosato. Y quisiera entonces platicarles ya el panorama que yo creo que es de un porvenir mucho mejor del que tenemos, del que heredamos de los gobiernos pasados, que tiene que ver con el decreto que nuestro presidente emitió el 31 de diciembre de 2020. Y no fue fácil, porque él y nosotros, todos quienes estamos comprometidos con la soberanía alimentaria, estamos sujetos a muchísimas presiones de intereses creados, porque el gran negocio de la alimentación hace de cada una y cada uno de nosotros parte de ese gran mercado que quieren acaparar las corporaciones, y por ello es tan subversivo y tan importante y tan transformador este decreto presidencial. ¿Qué es lo que mandata el presidente a través de este decreto? Que desarrollemos, que recuperemos una agricultura que produzca alimentos saludables, que produzca alimentos derivados de todas las plantas que se originaron y diversificaron en nuestro país, que son casi 2 de cada 10 que se consumen en todo el mundo, y en particular que se impida ya de una vez por todas la siembra de maíz transgénico. Hasta ahora estaba impedida gracias a una demanda colectiva que aglutinó todas estas luchas que les comenté hace un momento, porque si no, todos nuestros maíces estarían ya contaminados con transgénicos y serían dependientes de esta tecnología que utiliza tóxicos como el glifosato. Pero este decreto ahora apuntala esta demanda colectiva y mandata desde la Presidencia de la República el impedir la liberación de maíz transgénico al campo. Este ha sido uno de los 100 compromisos del presidente y se está cumpliendo. También mandata el evitar que lleguen maíces transgénicos a nuestros alimentos. Fíjense ustedes que en un estudio que hicimos en el laboratorio que tengo el honor de coordinar en la universidad, encontramos que 9 de cada 10 tortillas de las tortillerías hace algunos años tenían transgénicos y 3 de cada 10 tenían glifosato. Y la Organización Mundial de la Salud ya había mandatado hace algunos años el tener precaución con este tóxico y el evitar que llegara a nuestros alimentos,
porque es un probable cancerígeno y es una sustancia que altera también el desarrollo normal de los bebés, y en países como Argentina, en donde desgraciadamente han sido rociados literalmente por este agrotóxico, hay una gran cantidad de malformaciones al nacer provocadas por la exposición a este agrotóxico. Entonces, nuestro presidente emite este decreto que nos mandata como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a investigar planes de manejo que prescindan de estos agrotóxicos, que aseguren la producción de alimentos sanos sin destruir el ambiente, y también que investiguemos acerca de alternativas de bioinsumos, de alternativas biológicas, orgánicas, para controlar las plagas, para controlar las malezas. Y quiero compartirles aquí, en este foro tan importante, que tenemos avances muy importantes y que en toda la República Mexicana tenemos ya faros de sistemas de producción de alimentos sin tóxicos, obviamente sin transgénicos, y que estamos produciendo más maíz y no menos. Es decir, la amenaza de las empresas que venden estos productos de que no íbamos a poder producir suficientes alimentos sin los transgénicos y sin el glifosato no son verdad, son mentira, y ya estamos demostrando en estos primeros 2 años después del decreto presidencial que no solamente podemos seguir produciendo la misma cantidad de maíz, sino que se puede producir más. Y se están preparando, también en colaboración con la Secretaría de Salud, reglamentaciones para poder utilizar estos nuevos bioinsumos producidos en nuestro país para poder controlar plagas y poder controlar las malezas, que además muchas de ellas se pueden consumir como quelites sin necesidad de seguir envenenando nuestros campos y nuestros cuerpos. Eso es lo más importante que yo quería comentarles, pero también quisiera escuchar sus preguntas después de pasarle la voz a nuestro querido doctor Ridaura para poder establecer en el tiempo que nos quede y entre nota y nota de la música que nos acompaña, cuáles son sus preguntas, abrir el diálogo, pero lo más importante es eso. Estamos en este primer gobierno de la Cuarta Transformación en el camino de recuperar nuestros maíces, y para recuperar nuestra soberanía alimentaria, fundamental establecer alianzas profundas con nuestras comunidades campesinas, reconocer su trabajo, reconocerlo de todas las maneras que hay que reconocerlo y dejar de estar explotando al trabajo campesino para favorecer a grandes intereses corporativos, sino establezcamos alianzas con las comunidades campesinas y con los productores también, pequeños, medianos y grandes comerciales, que se deben de comprometer a sí mismo a sembrar maíz sin glifosato, sin transgénicos, y a favorecer nuestra recuperación de soberanía alimentaria. México, antes del sistema neoliberal, era un país sorprendente y se hablaba del llamado milagro mexicano, porque producíamos todo el maíz que necesitábamos y además exportábamos. Estamos convencidas, desde un quehacer científico comprometido con ustedes, con la sociedad, con el ambiente, que México puede ser el granero del mundo y puede en México seguir floreciendo la riqueza de plantas, de animales y de culturas que nos dan raíz, que nos dan sustento y que nos dan el porvenir que todas y todos deseamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno, a los organizadores por la invitación. Sé que
el foro se ha organizado desde CONACYT. Agradezco mucho pues, a todo CONACYT que nos haya incluido en ese conversatorio, pero también agradezco mucho a la organización de todo el evento. Hemos estado en los últimos 3 días, también desde la Secretaría de Salud en diferentes stands y lugares de la feria. Yo he tenido la oportunidad de ver parte de la feria y realmente las felicito a todas y todos. Creo que es un éxito y muchas gracias por darnos esta oportunidad. Ahora que la doctora María Elena estaba preguntando y que preguntó, bueno, ¿quién consume maíz? Yo dije, bueno, pues el 100%, digo, eso es imposible, pero no por las tortillas y por las totopos, digo, no. O sea, al final, el maíz desgraciadamente también está en prácticamente todos los alimentos ultraprocesados, y eso es donde está realmente también el peligro. Entonces, esa pregunta puede ser un poco engañosa porque la pregunta debería ser, bueno, ¿quién come maíz de manera más tradicional? Y eso sí, que bueno, y me da gusto que el 100%. ¿Quién come maíz en la población? Realmente somos 100% porque todo el mundo está consumiendo alimentos ultraprocesados y en algún momento tal vez fue maíz, ahora cada vez más soya, pero ya sea maíz o soya, están en todos los alimentos ultraprocesados. Uno no se puede imaginar que de repente vea cualquier producto y busque y de repente ahí hay maíz. Y eso es uno de los principales retos que hemos visto desde la Secretaría de Salud, en donde tal vez desde un inicio, desde 2018, antes de entrar en el gobierno, creo que fue muy importante, fue a partir de un libro en un evento de un congreso de la Sociedad Latinoamericana, donde el Instituto Nacional de Salud Pública presentó un libro, el libro que presenta sexenio con sexenio, un poco diciendo cuáles son las políticas para obesidad. Lo bueno es que en ese libro, y creo que agradezco mucho la visión que tuvo el instituto, por lo menos puso un par de capítulos donde dijo el problema de la obesidad no es un problema exclusivo de salud. Digo, ya eso ya se había dicho, todo el mundo llevamos ya varios sexenios que se necesitan políticas multisectoriales y que todo el mundo participe. Pero una de las cosas que creo que fue muy importante es haber puesto el foco en el sistema agroalimentario. Porque si no, desde salud podíamos ver el problema en las recomendaciones de la dieta y seguir con la cosa, come frutas y verduras, hasta el cansancio, come frutas y verduras, pensando que si lo repetíamos cada vez con más fuerza o con una cancioncita más pegajosa, igual a la gente se le iba a ocurrir y iba a decir, mira, voy a comer frutas y verduras, como si eso fuera lo que faltaba, ¿no? Como si lo que de repente alguien dijo, mira, ¿por qué no estoy comiendo frutas y verduras si ya me están diciendo que coma frutas y verduras? Y eso llevamos mucho tiempo en la Secretaría de Salud, ¿no? Pero también a veces también en la Secretaría de Producción, también había toda una cosa de producción y producción per cápita, pero a veces tampoco se preguntaban qué es lo que estaban comiendo los mismos productores, ¿no? Era producción, y tal vez también había una cosa, bueno, produce para que vendas, vende para que tengas dinero, y después toma dinero y vete a comprar el ultraprocesado y cómetelo, ¿no? Entonces como que era medio absurdo pensar en un sistema que en los mismos productores teníamos que producían comida sana, vendían la comida sana y comían comida no sana, ¿no? Pero también otra de las cosas que fue muy importante desde el principio reconocer es que si no teníamos una política ambiental, pensando también en que el sistema de producción de alimentos es el principal enemigo de la salud del ambiente del planeta, tampoco podíamos hacer gran cosa. Entonces creo que esa unión de pensar que el sistema, que desde salud tenemos que ver la transformación del sistema, y el sistema tiene que ser un sistema obviamente saludable, que era lo que nosotros veíamos, pero también saludable para el planeta, sustentable, pero la otra cosa que es muy importante es que sea un sistema justo, ¿no? Y fue por eso que impulsamos este grupo intersectorial, que es un grupo GISAMAC. Espero que, a ver, ¿quién ha escuchado de GISAMAC? Muy poquitos, ¿no? Digo, eso ahorita voy a hacer otras preguntas, a ver si tengo, pero GISAMAC, ese fue un grupo que se organizó desde las secretarías CONACYT, Semarnat, SADER, Salud, se unió Economía, y de repente estábamos todos ahí incluidos, ¿no? Y el propósito fue establecer una política de transformación del sistema agroalimentario.
Y en eso hemos trabajado estos 4 años. Digo, un poco detuvimos tal vez el ritmo durante la pandemia, pero ahora en estos últimos 2 años tenemos que dejar unas bases muy bien establecidas para que esta transformación siga y continúe. Y además estoy seguro que va a continuar, porque realmente este tipo de transformaciones, como se ha dicho, no es una cosa de las políticas, ¿no? También es una cosa de que la misma población, las mismas comunidades lo están exigiendo, llevan mucho tiempo exigiéndolo, pero creo que ahora es importante que ya hay entradas claras en la política pública que lo permitan, y eso pues va a ser un reto para continuarlo en los próximos años. Una de las cosas que creo que es muy importante, ya un poco lo que quise decir al inicio, es cuando hablamos del sistema, decimos desde la producción hasta el consumo, pero si se imaginan, las cosas que hay en medio son muchísimas, muchísimas. Digo, la forma en que se produce, a quién le venden, dónde se procesa, dónde se almacena, dónde lo procesan para ciertas cosas, cómo lo distribuyen, en qué mercados, hasta que le llega a la persona, ¿no? En todo eso hay muchas posibilidades de que se trastorne o que se beneficie. Y por eso tenemos que ver en cada uno de estos pasos dónde podemos hacer para que al final la producción esté establecida en políticas de justicia y el consumo esté establecido en políticas saludables, y que en todo ese sistema el planeta se beneficie, ¿no? Uno de los que vivimos como prioridad es establecer claridad en que las personas no consumen por falta de información. No es que les falte información, ni que les falte educación, ni que no sepan. Realmente las personas modifican su dieta por lo que está más accesible, por lo que está más cercano, por lo que podemos comprar, por lo que podemos tomar en el camino al trabajo. Y eso es una cosa en la que tenemos que modificar, y eso es el ambiente alimentario. Y sí, es interesante la pregunta, y seguramente aquí, perdón que lo diga, pero yo creo que sí estamos en una minoría. Digo, esta gente comprometida que oí hablar en la mesa previa sobre dirigirse al consumidor para que el consumidor cambie, y creo que es muy, muy importante, pero a 2 cuadras de aquí es imposible que la gente entienda que tiene que modificar su consumo y buscar la cooperativa y el mercado justo, ¿no? Tenemos que realmente hacer las políticas públicas para que eso sea más fácil para todo el mundo, para que eso sea lo obvio, sea lo más natural. Ahorita no, lo más natural es acercarse al Oxxo, al 7-Eleven, a comprar lo que sea para comprar y seguir el día. Entonces creemos que una cosa muy importante fue el etiquetado frontal. ¿Quién ha visto los etiquetados, los octágonos? Casi todos, ¿no? ¿Quién vio el octágono que dice alto en calorías? ¿Quién vio el octágono que dice alto en azúcares libres? El que dice alto en proteínas. Era un engaño, ¿no? Pues era obvio, digo, la gente oyó y dice, ¿no? Pero posiblemente ya llegamos a un momento en que ni los vemos. Vamos a la tienda, 1, 2, 3 sellos, ni los leemos, ¿no? Entonces lo que es muy importante es ahora volver a poner al frente en la campaña, ¿no? Porque la campaña igual estuvo buena en su momento, pero ahorita igual la gente ya empieza a perder, y tal vez uno de los enfoques era que la gente sepa, advertirle que eran cosas malas, ¿no? Pero no estamos convencidos que el otro componente muy importante de los sellos es que sirva para la regulación, sirva para prohibir, claramente. Unas iniciativas que tenemos ahora, se discutió ahora en el Congreso, es lo de los ambientes en las escuelas. Es impresionante, llevamos con lineamientos de dieta saludable en las escuelas muchos años, ¿no? Pero observan lineamientos, nunca se dijo quién es el responsable, cómo lo sancionan, a quién cierran, es la cooperativa de los padres, de quién depende. Bueno, como nadie sabía, pues se sigue vendiendo alimentos procesados. No se modificaron los ambientes escolares, ¿no? Entonces ahorita justo hay una iniciativa en la Cámara de Diputados, donde ya pasó en las comisiones, esperemos que pase en el Pleno, esperemos que pase en el Senado, donde se especifica bien más quiénes son los responsables y quiénes tienen que sancionar, ¿no? Pero una de las cosas que facilita eso son los octágonos. Alimento con octágono fuera de la escuela libre de alimentos con octágonos. Y siempre va a haber un grupo, no, pero hay cosas súper malas que no tienen octágonos, vamos a tratar, bueno, sí, pero en la política pública tenemos que tomar decisiones, algo que sea pragmático, que sea fácil, ¿no? Oye, pero hay cosas con octágonos que no son tan malas. Bueno, también.
pero hay que tomar decisiones. Entonces creo que la parte de los octágonos es una cosa que fue una política pública muy importante, pero le falta, ¿no? Ahora, una de las cosas que también nos han discutido mucho en Gizamac, y creo que eso lo tomamos como autocrítica, es que hemos tenido una discusión muy importante y que seguiremos diciendo que es muy importante, es la parte de política pública, es decir, modificar las leyes, modificar los entornos, pero cuando uno va a pie de calle, igual y la gente pues sigue consumiendo lo que está, no le llega la información, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante este tipo de eventos y de ferias, y donde aquí estamos en un diálogo muy cercano, tomadores de decisión, gente que está más cercana a la comunidad y la misma comunidad transformando. Y si no trabajamos de esa forma va a ser muy difícil que realmente las personas empiecen a modificar consumo. Pero una de las cosas donde estamos convencidos es que si no recortamos las cadenas de alimentación, los pequeños productores, que los pequeños productores que están aquí, pues puedan vender más fácil. Y eso es una de las cosas que todo el mundo ha dicho y vamos mucho tiempo. La verdad es que no creo que solamente sea con conciencia, decir, compren al pequeño productor, sino tenemos que tener canales claros donde los pequeños productores puedan vender y donde la gente pueda entender que esos pequeños productores realmente es lo que está más cercano, más saludable, y es la única forma en donde podemos hacer que exista acceso a frutas y verduras frescas. Si no, va a ser muy difícil, ¿no? Una de las cosas en las que estamos ahorita justo en eso trabajando es el poder pensar que las compras públicas, lo que compra la SEP, lo que compra el DIF, lo que compra Sedena, lo que compra, se hagan con pequeños productores, o por lo menos existe una cuota específica, es decir, vamos a que los 30, 40% de lo que se compre sea de los productores locales. Y creo que eso sí puede hacer un cambio, por lo menos en los pequeños productores, que puedan vender y colocar su producto mucho más fácil, sin necesidad o exclusivamente en ferias, que son muy importantes, pero no van a poder transformar el completo producción de los pequeños productores. Entonces, eso está también. Y con eso acabo un poco también para hablar, uno, de la parte de glifosato. Creo que ya lo comentó la doctora María Elena. Creo que una de las cosas que también, y vamos a pedir también el apoyo por la comunidad y por las comunidades y por la ciudadanía. El decreto es muy importante, pero el problema es que los decretos es que a veces también se pueden quitar con otros decretos. Entonces hay que traducir estos cambios en la ley. Hay una iniciativa que es así, no pasó en comisiones, pero va a haber un debate importante durante este mes. Estamos comprometidos mucho el gobierno para que ese debate se dé en el seno de la Cámara y podamos pasar una iniciativa que lo que está prohibiendo ya no solamente el glifosato, sino los agrotóxicos, ¿no? Agrotóxicos altamente peligrosos. Y tenemos una lista importante y tenemos además las herramientas en COFEPRIS, en DIFEN, para prohibirlos. Entonces creemos que esta es una iniciativa que va a estar en el debate durante los próximos días y aquí invitamos a todas y todos que se unan a ese debate para poder lograr lo que es ese cambio en la ley. Y por último también, porque también de repente alguien me dijo, bueno, pero si es la feria del maíz, ¿por qué no hablar también un poco del maíz? Y también voy a hablar, además de que estaban en los ultraprocesados. Pero una cosa que creo que es muy importante, y eso ha sido una discusión, porque yo vengo de la academia, agradezco mucho a la compañera que dijo 2 personas de lucha histórica. Yo la verdad, tengo que admitir, yo vengo de una universidad, un instituto, mucho en la academia, luchas históricas, lo de la doctora María Elena. Yo me uní a la lucha en estos 4 años, eso sí, y gracias por reconocerlo. Pero ya desde la academia empezamos a discutir mucho sobre los maíces, y es muy interesante también cómo se procesa el maíz y el nixtamal. Y yo cada vez que voy a una tortillería siempre le pregunto a la tortillería, oye, ¿qué porcentaje de masa viene del nixtamal? ¿No? Están los costales de maseca, pero a mí me sorprendió, yo pensé que cada vez menos, pero muchísimo. Todas las tortillerías tienen cierta proporción de una masa que viene de un molino de nixtamal, ¿no? Es más, a veces te lo guardan como secreta, siempre voy y le digo, oye, ¿pero qué porcentaje? Y se me quedan viendo como, ¿me quieres quitar mi receta, la receta de mis tortillas, ¿no? Entonces le digo, no, solamente para conocer cuánto se está comprando de masa de nixtamal, de molinos de nixtamal, donde también hay ciertos monopolios y creo que es interesante su discusión, pero sí hay posibilidad de tener cada vez mayor proporción de maíz que se tritura y no maíz que se abre, se seca y se pierde todo su valor. Entonces creo que sí hay un gran potencial de cada vez tener productos de maíz
que sean más saludables y no productos y harinas refinadas de maíz que no son saludables, ¿no? Entonces creo que ahí es donde también hay mucho trabajo, y sé que ustedes como en Agricultura, en CONACYT, han trabajado mucho en este aspecto, y creo que aquí hay mucha gente que nos puede ayudar en tratar de acercar estos productos de maíz, masa de maíz, contra menos maíz refinado, que definitivamente tiene ventajas saludables. Pero también una cosa que se ha aprendido, y creo que esa es la última cosa que voy a decir, es también el tipo de maíz. Durante mucho tiempo se pensó que, bueno, entre maíz 1, maíz 2, para la salud no hay tantas diferencias. Digo, para el ambiente, muchísimas diferencias. Digo, eso no hay duda. Pero para la salud, creo que ha habido poca evidencia para pensar si el maíz criollo, el maíz... Hay mucha discusión. Pero definitivamente lo que sí no es, o sea, este maíz mejorado, grandote, que se seca, se abre y se produce mucha harina, ese sí es el peor, ¿no? Y eso sí creo que también tenemos que cada vez tener la posibilidad de tener mejores maíces, porque hay muchos muy buenos maíces. Ahorita vi, pero vi que también había por allá otros, y ver la forma en que se produce, cuánto se produce, a quién se lo están vendiendo y cómo se está consumiendo. Y creo que en eso pues, los invito a ustedes como organizaciones de la sociedad civil, de comunidades, a la academia, al sector público, en los diferentes sectores, que también exploremos cómo cada vez tener mayor consumo de esos maravillosos maíces que he estado viendo en esta feria, y que realmente los felicito por exponerlo. Entonces, pues, muchísimas gracias, y abierto también a preguntas. Muchas gracias a los doctores por esta exposición, esta importante relación entre ciencia como un fundamento para explicar qué es lo que está pasando con nuestro maíz, con nuestra identidad, qué efectos tienen en nuestra salud, por supuesto. Y como comentaba el doctor, esto es un diálogo, efectivamente, por eso estamos aquí, por eso nuestros expertos, nuestra experta, están platicando directamente con todos y todas ustedes. Precisamente les invitamos a platicar, a exponer sus dudas, sus comentarios. Hay 2 micrófonos abiertos para quienes están aquí en este momento. Quien guste acercarse, tenemos los micrófonos acá al costado. Me voy a permitir leer la pregunta que acabo de redactar porque es una preocupación que tengo. Quiero saber si el CONACYT, a través de la investigación y desarrollo que realiza, puede establecer una coordinación con la Secretaría de Agricultura. Porque si bien la base de nuestra alimentación es el maíz, también una alimentación sana incluye muchos otros productos. Y la Secretaría de Agricultura en estos momentos yo veo que carece de un programa que impulse al sector agropecuario. Y esa coordinación con la Secretaría creo que CONACYT puede aportar para sacar de esa inmovilidad que tiene en este momento la Secretaría de Agricultura. No dejamos de reconocer que en los años anteriores había muchos apoyos para el campo mexicano, que mucho se quedaba en los intermediarios, pero hoy día no hay ese apoyo que se vea en el campo. ¿Cómo puede CONACYT contribuir a esa situación? Muchas gracias por la pregunta. Ciertamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es plural, digámoslo así, pero tiene una subsecretaría a cargo del ingeniero Víctor Suárez, que lleva un programa de Producir para el Bienestar, que apoya a millones de personas en el campo y con quien estamos coordinando estos faros agroecológicos campesinos que mencioné. Entonces, su pregunta es muy pertinente porque ciertamente este llamado a recuperar nuestro maíz es un llamado a recuperar nuestras milpas, y con nuestras milpas se implica una diversidad de otros cultivos, porque la alimentación no puede depender solo de un cereal. Están los frijoles, las calabazas, los amarantos, los chiles, multiplicidad de plantas llamadas arbences que son quelites, sumamente nutritivos, y todos ellos son cultivos que se originaron en México. México es su cuna y se han seguido diversificando y adaptando a las nuevas condiciones y retos ambientales. A partir de su pregunta, le voy a proponer a la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, que lleva este programa
de Producir para el Bienestar, que hagamos un esfuerzo por darle mayor difusión de cómo los descubrimientos que se están haciendo en CONACYT y la descripción de casos ya de éxito, gracias al trabajo campesino y de productores. Por ejemplo, encontramos productores de naranjas orgánicas en el norte de Veracruz gracias a un intercambio de productores con agrónomos, y desde CONACYT estamos expandiendo esa experiencia allá decenas de miles de productores de naranja. Los cítricos es el segundo cultivo en donde se utiliza mayor cantidad de glifosato. Entonces, bueno, decirle que lo que usted plantea es fundamental, pero afortunadamente sí hay esa coordinación y también hay una coordinación con Sembrando Vida. Sembrando Vida no solamente es el proyecto de reforestación más grande del mundo, sino es el proyecto de recuperación de la milpa y de un sistema de milpa con árboles frutales perennes que se llama MIAF, que es un sistema de intercalación entre milpa y árboles frutales, por eso milpa y árboles frutales, MIAF, que se están recuperando en multitud, en millones también de hectáreas, y que están siendo favorecidas también millones de personas a lo largo y ancho del país, sobre todo en el sureste, centro y en estados muy pobres como Guerrero. Y otra cosa que mandata este decreto, que estoy de acuerdo con el doctor Ruy, no debemos de descuidar el convertirlo en ley antes de que acabe el sexenio, porque pues esperemos que siga un segundo, seguro, gobierno de transformación, pero de todas maneras es mejor que quede en una ley. Pero ya en ese decreto se mandata que en estos programas que sí han llegado apoyos muy importantes al campo, el de Producir para el Bienestar y el de Sembrando Vida, no se usa transgénico en absoluto y tampoco agrotóxicos. Y en todas estas coordinaciones de Sembrando Vida y de Producir para el Bienestar, hay ya biofábricas campesinas produciendo sus propios insumos. El reto más grande es el de los fertilizantes, y ahí está habiendo una combinación con fertilizantes químicos, pero no se está permitiendo en ninguno de estos programas de gobierno que sí impactan a millones de hectáreas y de comunidades campesinas, de familias, de personas productoras del campo, no se está permitiendo el uso del glifosato. Y como usted bien lo dice, no solamente es maíz, son multitud de especies cultivadas en torno a lo que llamamos milpa, y la Secretaría de Salud está promoviendo el recuperar la famosa dieta de la milpa, la combinación de las proteínas vegetales de los frijoles con el maíz son sumamente saludables, y si le sumamos quelites ricos en nutrientes como fósforo y muchos otros minerales que en pequeñitas cantidades pero que son esenciales para nuestra salud, se puede tener una dieta muy saludable, ¿no?, con base en esta diversidad. Y también se están promoviendo la siembra de árboles frutales y también maderables a más largo plazo. Pero es imprescindible esta coordinación y afortunadamente sí se está dando, pero creo que tenemos retos grandes de difundir este conocimiento, porque si no le llegó a usted quiere decir que no lo estamos haciendo bien. Entonces el compromiso es fortalecer esta coordinación y difundir con mayor fuerza. En lo que se anima, aquí hay varias preguntas. Yo les invito también si quieren pasar aquí. Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Pavel, tengo 15 años. Actualmente soy estudiante del CCH Oriente y tengo una duda. Como estudiantes, ¿qué podríamos hacer para buscar una solución a este problema, para encontrar mejores opciones de alimentación que no contengan productos tan dañinos como lo son los glifosatos que acabamos de hablar? Bueno, yo ahorita le paso la palabra al doctor para no acaparar, pero yo tengo una idea rápida que estamos tratando de impulsar, que en todas las universidades CCHs, las autoridades se comprometan a que los alimentos que ahí se distribuyen o que se pueden acceder en las maquinitas sean alimentos campesinos sanos.
tlacoyos, tortillas, tostadas, y estamos impulsando esta red de alimentación saludable, y los estudiantes podrían ayudar muchísimo a exigir a las autoridades o pedirles o promoverlo, para que en vez de hacer disponible toda la chatarra en los puestos alrededor y dentro de los planteles educativos, se distribuyan alimentos saludables producidos por nuestros campesinos en cercanía de la Ciudad de México. Esa es una idea. Y la otra, te invito a que te acerques a CONACYT para hacerte llegar, bueno, además de que en la página puedes descargar muchísima información, pero sí podríamos trabajar en conjunto contigo y con grupos de estudiantes que tú nos ayudes a organizar para generar material informativo en torno a, por ejemplo, la diferencia entre los maíces nativos y los maíces que el doctor Ridaura dijo es muy importante documentar eso. Les comparto, y doctor, te comparto, tenemos nuevos resultados que demuestran que los maíces nativos y sus productos no tienen tóxicos de un hongo que parasita el grano de maíz, que son las aflatoxinas que producen cáncer, y los maíces híbridos que nos llegan de Estados Unidos para producir las harinas industriales de las cuales hablaba el doctor, o para poner en casi todos los alimentos industrializados que ustedes pueden comprar en el supermercado, sí se contaminan por estos hongos y las aflatoxinas que son dañinas para la salud. Y lo último es hacer un esfuerzo por no comprar comida chatarra. Toda la comida chatarra tiene maíz contaminado con transgénicos y glifosato. Sí, digo, creo que son muy buenas ideas. Creo que la parte de las universidades, acercarlo a los pequeños productores, digo, es otro componente importante de las compras públicas. Digo, creo que lo importante, y digo, esto lo vimos, hicimos una serie de foros para el Foro Global de Alimentación, donde siempre se puso como uno de los acciones transversales es ¿qué dicen los jóvenes? Y ha habido mucha discusión de decir cómo involucrarlos en una política pública mucho más activa. Es complicado porque a veces cuando ves en la juventud, aún en las escuelas, les dices, o sea, y yo no sé si cómo te ha ido, igual y no eres muy popular si dices, por favor, quiten toda la Coca-Cola del CCH Oriente. Va a ser muy poco popular, desgraciadamente. ¿Cómo hacerlo que sea popular? O sea, ¿qué es lo que están pensando los jóvenes? ¿Qué es lo que falta para que realmente puedan cambiar esa percepción de que es poco popular el que promueve vida saludable, es poco popular el que dice no fumemos, es poco popular? Y la discusión de pares entre jóvenes es muy complicada, y creo que los mismos jóvenes tienen que darnos luz a entender cómo se mueven, qué preferencias tienen, qué es lo que realmente les hace cambiar de comportamiento, ¿no? Y creo que eso, digo, me encantaría poder seguir con esta discusión dentro de las universidades, dentro de las secundarias, con un diálogo porque siempre solemos hacer un diálogo de que vamos y les decimos, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Es raro llegar y decir qué es lo que están haciendo y por qué no lo hacen diferente, ¿no? Y creo que ese tipo de diálogos en las universidades, en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, tiene que hacerse desde el programa educativo, ¿no? Una discusión mucho más participativa y no solamente formativa, ¿no? Creo que ahí la Secretaría de Educación, y hemos trabajado con ellos, creo que hay diferentes formas de educar, de formar y de discutir en una cosa más paralela, y creo que en eso sería muy útil el poder tener organizaciones de jóvenes que nos ayuden a esa discusión, y se las vamos a agradecer muchísimo. ¿Les parece bien si hacemos un bloque de preguntas? Aquí tenemos dos atrás, a que hagan sus preguntas y las respondemos en bloque, por favor. Hola, yo soy Erika y soy nutrióloga, y justamente una de mis inquietudes y lo que observo es este tipo de interés en los chavitos. Es natural, de verdad. De pronto yo he dado pláticas en las escuelas y ellos tienen avidez por saber, por aprender,
no solo de nutrición y cómo comer, porque quienes los desvirtúa son los papás, en realidad. Entonces, ¿cómo es que se les incluye esta información? Me parece importante que se convierta en una política pública, hablarles de la dieta de la milpa, ¿no? Esa triada importante, es decir, porque nos vincula con nuestra propia idiosincrasia. Entonces, amas a tu pueblo, amas lo que comes, entonces lo pones a la altura de un hot dog, es decir, porque muchos chavitos piensan que comer una pizza, comer un hot dog, es lo máximo, ¿no? Y es de élite. Entonces, de élite es comer esto, lo que nuestro pueblo produce, y vernos así como una cultura hermosa y muy compleja, muy diversa, hacerlos ver a los niños en las escuelas, convertir esto en política pública y darles esa emoción y esa pasión por tu pueblo. Entonces haces que veas incluso tu propia nutrición, tu propia alimentación de otra forma, ¿no? Esto se convierte en mí, el maíz soy yo, ¿no? El chile, el frijol soy yo. Entonces es lo que me da vida, ¿no? Y es también lo que incluye todas estas culturas que nos están alrededor de nosotros. Entonces yo creo que sí se tiene que convertir en una política pública y llegar a estos niños que tienen mucho interés en saber cómo cuidan su salud. De verdad, no hay esa información y está desvirtuada y está mal comunicada. No llega a los niños, ¿no? Y a los papás tiene que llegar al final, ¿no? Vía de ellos o en juntas para los papás de pronto, pero me parece que es básico ahí porque los niños son quienes toman pautas y le dicen a papá, no tomes refresco, el que sea, ¿no? Sí. Pero el papá es el que tiene el vicio ahí. Me parece bien importante. Y otra cosa que observo es que en la Facultad de Arquitectura se sigue haciendo edificios y no hay espacios para que los niños puedan probar cultivar un chile, un frijol, tener esa sensibilidad donde los niños llegan, agarran la tierra, siembran, ¿no? También eso me parece que podría, puede llegar desde todos lados y hacer algo, ¿no? Con este respecto, porque, pues, no sé. Muchísimas gracias. Mira, atrás hay una chica. ¿Alguien más atrás? Juntamos las tres, por favor. Perfecto. Bueno, buenas tardes, doctores, doctora, doctor. Soy el licenciado Alejandro Guillermo Ochoa López y también me gusta mucho lo que es la investigación. Estoy de acuerdo con usted, doctora, en lo que dice de las agroindustrias y del neoliberalismo sobre todo, ¿verdad? Porque hay que decir las cosas como son, la verdad, la realidad de lo que estamos viviendo, con las grandes potencias que buscan, bueno, en este caso, a lo que vengo es a lo siguiente. El maíz transgénico, ¿qué tanta seguridad nos puede dar con ACTIT? Ustedes como investigadores, como grandes estudiosos en el área, igual de los que están en las cámaras de Congreso, de la Unión, de la Cámara de Diputados y Senadores, porque, bueno, ustedes estaban planteándome que están en pláticas y de que se van de aquí a que esperemos a que los diputados y senadores se queden de acuerdo. Es muy complicado si hasta yo llegué a ver en vivo lo que era el Congreso de la Unión con las reformas estructurales. Entonces ni ellos mismos se ponían de acuerdo y en vez de favorecer las reformas estructurales para todos los mexicanos y mexicanas que lo requieren, pues también, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la seguridad de que ya no entrara lo que es los países europeos o incluso Estados Unidos de Norteamérica con el maíz transgénico? Y esa pregunta también se la daría a usted, doctor, que usted nos explicara también a todos los jóvenes que nos encontramos y personas mayores, adultos presentes, ¿verdad?, en lo que es la Feria del Maíz y la milpa, ¿no? ¿Qué seguridad nos podría dar usted, doctora? Y usted, doctor, ¿qué nos podría decir? Usted mencionó lo que es la Coca-Cola. Yo hice una tesis que tiene que ver con mercadotecnia y habla de la Coca-Cola y prácticamente de la Coca-Cola ahí se da el caso de que la Coca-Cola sería imposible, ¿verdad? Sí. No, perdóname, es que si podemos ser más breves, porfa, para claro, que hay tres personas más. Eso sería a lo que yo venía, para la Coca-Cola en este caso, para referirme al doctor, y sería todo exactamente. Muchísimas gracias. ¿Vale? Y juntamos la última pregunta de esta ronda, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Santizo
Y tengo dos preguntas. La primera es la parte de las prácticas agrícolas sustentables, o sea, la sustentabilidad cuesta, y quiero saber cómo se está haciendo la adopción de cambios de agroquímicos a pues insumos que sean amigables con el medio ambiente. La parte de la teoría del cambio y cómo se hace con estos pequeños productores que siempre han hecho de la manera que se lo enseñaron generación tras generación, y si hay algún apoyo o algún incentivo para hacer esta transformación. Y la segunda, hace poco estuve visitando centros de acopio desde Guadalajara y toda la parte del Bajío, y una preocupación de estos acopiadores es el boom del agave, porque donde se está sembrando maíz en los últimos 2 años se ha migrado, bueno, desde hace incluso 4 años, ahora solamente encontramos agave. Por la parte del gobierno, ¿hay algún plan para proteger nuestras milpas, ya que en los siguientes 4 años pues no vamos a tener maíz y ni siquiera, o sea, mi pregunta es, ¿vamos a tener tortillas de agave? Porque todas las casas tequileras llegan con los pequeños productores y les están ofreciendo unos arrendamientos muchísimo más altos y rendimientos en la parte económica que pues nos deja en desventaja a comparación de este agave, sin mencionar que en 1 o 2 cultivos están acabando nuestros suelos. No sé si por parte del gobierno hay algún plan de acción. Gracias. Yo, bueno, contesto rápido porque casi todas son para la doctora María Elena. Digo, nada más me voy a referir un poco a la parte esta de la parte más de formación y educación, promoción, comunicación. Sí, en efecto, digo, nosotros como que priorizamos la parte de regulación, prohibición, modificación del ambiente, pero hay una parte muy importante de comunicación y creemos que la tenemos que hacer mucho mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Justo una de las cosas que vamos a publicar pronto es un nuevo plato del buen comer, porque el plato del buen comer, que fue de hace ya más de 10 años por lo menos, 15 años, es una forma de comunicar las recomendaciones, pero está digo, en el plato sigue apareciendo en una parte central un como pan Bimbo, ¿no? Digo, entonces está muy complicado hacer promoción cuando en todas las escuelas, en todos los libros escolares seguimos teniendo ese plato del buen comer que está totalmente desactualizado. Entonces justo estamos a punto de sacar unas nuevas guías alimentarias con un esquema muy diferente y también con otro tipo de valores, no solamente el valor nutricional metido, justo como dijiste, y creo que sí vamos a tener que hacer una cosa también de sacarlo y esperar a ver también qué piensa la gente, cómo nos ayuda también a que sea un instrumento mucho mejor, pero muchas gracias. Bueno, este tema de la nutrición fundamental, o sea, cambiar toda esta visión malinchista, ¿no?, de nuestra alimentación, que es considerada, como tú dices, de élite a nivel mundial, ¿no? O sea, en Inglaterra se vende una bolsita de totopos de maíz azul carísima, por 200, 300 pesos, porque además se ha demostrado que el maíz azul tiene gran cantidad de antioxidantes, es anticancerígeno, tiene fibra y puede ser sabrosísimo, ¿no? Unos totopos de maíz azul, un poquito de chile, en fin, mucho más sabroso que una bolsa de papas chatarra. Entonces sí, esta labor en las escuelas, muy cercana, inclusive abriendo los modelos pedagógicos a que haya un contacto mayor con las culturas, con la tierra, en fin, es un reto fundamental. Ahí lo que yo podría decir es que hay un empeño y una colaboración también que tenemos muy estrecha, como acaba de decir el doctor, con la Secretaría de Educación Pública. En particular, el CONACYT va a estar a cargo de revisar los contenidos del libro de texto que ya se han consensado con los maestros en muchísimas escuelas. Nosotros vamos a estar haciendo esta revisión. Por ejemplo, en los libros de textos, creo que en 5º año en Ciencias Naturales, se hacía una promoción abierta a los transgénicos en los libros de texto neoliberales. Ese tipo de cosas, lo que acaba de decir el doctor, pues hay que cambiarlas. Pero no es suficiente que esté en el libro de texto, aunque yo sí creo que esta modificación de los contenidos del libro de texto va a ser muy transformadora, porque sí es el instrumento fundamental de la educación pública, tanto para los niños, las familias, porque luego llega a las casas ese libro
y también hay una lectura por parte de los padres y de los maestros. Y este reto que tú pones es un paso más adelante, es la educación directa, práctica, en un diálogo abierto, lúdico y de escucha con las niñas y los niños. Y yo siempre invito a la gente que me plantea retos a resolverlo en conjunto. Entonces, me gustaría que te acercaras, pasarte mis datos e invitarte al CONACYT a que nos ayudes a hacer un programa para las escuelas. Seguramente conoces a nutriólogos y además si el otro chico que aquí me preguntó también se acerca, podemos enriquecer los programas que tenemos. Y allá al ladito tienes a Lourdes Godínez, que es una de las campeonas dentro de CONACYT, que nos está ayudando con los programas de redes alimenticias con comunidades campesinas en la UNAM, en el POLI, en la Universidad Michoacana, en la Universidad de Colima. Esa es nuestra ambición, ¿no? Empezar a penetrar desde las universidades, pero hay que ir también a las escuelas primarias, ¿no? Y seguro se te van a ocurrir formas. Me encantaron las preguntas también de la compañera del agave. Por supuesto que no queremos comer tortillas de agave. Digo, agave está bueno para el mezcal y para las fibras y por ahí para algunas otras aplicaciones. Y sí hay estos procesos de descampenización que además han provocado un rompimiento del tejido social y una penetración de extractivismo minero. En fin, el panorama puede ser bastante triste si vamos analizando lo que nos dejaron años atrás y no se ha parado porque la transformación no es automática. Pero te comparto datos. En estos últimos 2 años la producción de maíz no ha disminuido, ha aumentado. Y el presidente de la República hizo un recorrido como estos que hace él así, con mucha voluntad, por 5 o 6 regiones del país, llamando a regresar al campo, a fortalecer nuestra autosuficiencia. Y sí vemos señales de lo que hablamos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de un regreso al campo, inclusive de jóvenes. Entonces, yo creo que el panorama no es tan negro como tú lo ves, de que ya no vamos a comer tortillas de maíz, sino tortilla de agave. Ahora, la lucha no está ganada, ¿no? Y no se tiene que hacer solamente de arriba para abajo, aunque sí la corrupción, como dice el presidente, hay que barrerla de arriba para abajo. Yo creo que hay que seguir con toda la lucha y el activismo campesino, científico, ciudadano, por recuperar nuestro campo, por recuperar nuestra soberanía alimentaria, porque no es solamente producir suficientes alimentos, porque para eso, pues ahí están los maíces gringos, llenos de aflatoxinas, de transgénicos y de glifosato, sino es recuperar la soberanía sobre cómo queremos producirlos, qué queremos producirlos, como decía la compañera nutrióloga, cómo queremos enamorarnos de ese proceso de alimentación porque nos regresa a nuestras raíces, a nuestra identidad y además al cuidado de no solamente el territorio, sino también de nuestros cuerpos. Entonces, en torno a esa primera pregunta, mi perspectiva es más optimista, pero yo creo que tienes una visión correcta de que hay retos muy grandes. Y si hay apoyos del gobierno, no hay, bueno, pues los apoyos del gobierno son a través del programa de Producir para el Bienestar, los fertilizantes que sí, en combinación, fertilizantes orgánicos y químicos están ayudando a recuperar la producción de maíz, por ejemplo, en Guerrero, en donde estaba totalmente ya bastante deprimida la producción de maíz, y la recuperación también a través de Sembrando Vida. Son programas que estamos viendo ya los resultados, sí están recuperando poco a poco la producción de maíz, pero como consumidores, porque la mayoría de los que estamos aquí, aunque sembremos una pequeña milpita en nuestro jardín o en el pedacito que tenemos, o unos jitomates, somos consumidores. Yo creo que lo que podemos hacer de manera colectiva y ciudadana es esforzarnos por no comprar nada en el supermercado. De verdad que yo una vez me pararon por ahí en la universidad, pero yo quería hacer
un activismo de etiquetado con calaveritas, porque todo lo que tiene, por ejemplo, maíz en el supermercado es maíz transgénico y el 90%, según datos de nuestro laboratorio, tiene glifosato. Y además si tiene esta glucosa de alta fructosa de maíz, ¿cómo se llama? Que sacado de maíz, el jarabe. Casi el 90% de lo que compre en el supermercado va a tener un poco de jarabe de alta fructosa de maíz, es súper diabetógeno. Entonces, una cosa que yo promovería también es, no solamente la regulación desde el gobierno, sino un rechazo ciudadano a todos estos productos tóxicos que nos están colocando en el supermercado. Y bueno, la pregunta del compañero creo que era muy compleja. ¿Cómo le va a hacer el CONACYT para realmente asegurar que no entren los transgénicos? Lo que estamos haciendo es documentar por dónde entran, en dónde está la contaminación. Desgraciadamente sí hay. Afortunadamente los maíces de la Ciudad de México están prácticamente libres de transgénicos y estamos promoviendo entre los campesinos que se siga produciendo. La Ciudad de México tiene también programas bastante robustos de recuperación, pero sí tendría que haber un cuidado, y estamos en esto en alianza con COFEPRIS de Salud y con las entidades de Semarnat que son encargadas de vigilar que no se esté sembrando el maíz transgénico en nuestro campo. ¿Cómo hacerle para que ya no se venda la Coca-Cola y no se consuma? Es una pregunta casi tan difícil como cómo vencer el capitalismo, ¿no? Pero pues yo digo que no hay que darnos por vencidos, ¿no? Pero en el caso de los maíces transgénicos estamos trabajando en esa dirección y hemos logrado que, en comparación a lo que sucedía antes del decreto, que se autorizaban todos los permisos para que entrara grano transgénico para consumo humano, a partir del decreto no se ha autorizado uno solo. Y eso sí está frenando desde el origen esa penetración del maíz transgénico a nuestra alimentación. Pero pues ahí vamos. No sé si hay tiempo para más preguntas. Tenemos tiempo para una ronda más. Les suplicaríamos y agradecemos que sean breves, por favor, con sus preguntas. Aquí en la entrada. 2, 3, ahí atrás, por favor. Buenas tardes. Mi comentario, me llamo Mónica Chávez, mi formación original es en antropología social, pero llevo 24 años trabajando en una escuela como maestra de español. Y mi preocupación, y veo que la de las autoridades también es la misma, y de diferentes compañeros de diferentes edades, es cómo transmitirles a los niños, a los ciudadanos del futuro, este amor por la naturaleza. Yo llevo muchos años tratando de crear el huerto escolar. Entonces, ahorita que ustedes hablaban de coordinarnos desde abajo, desde que los ciudadanos podamos ayudarles a ustedes, apoyarlos, ¿qué tal si hablan con la Secretaría de Educación y obligan a las escuelas a tener un huerto escolar? Porque a mí no me han dado espacio, porque es más bonito el pasto, ¿no? Entonces, y siembro en macetas con mis niños y les encanta. El otro día, me dijo un niño, Mónica, mi maíz ya está más alto que yo, lo sembramos en mayo y espero que tenga una mazorca. Eso Muchas gracias. Los huertos escolares. Muchas nos apoyen. gracias. Ahí atrás, por favor, ya la señal. Y ahí atrás después. Y Muy sería la buenas última. tardes. Yo soy licenciada en Trabajo Social y yo lo que me he dado cuenta que, por ejemplo, en los nuevos edificios que están construyendo, no te permiten a los habitantes, obviamente, a que tenga uno plantas. Ahora sí que tienes que respetar las que la administración decide y no te permiten. Y eso pues está en contra de lo que estamos hablando. La otra, en las escuelas, si la Asociación de Padres de Familia permitiera que hubiera muchas golosinas, pero todas derivadas del maíz,
los niños tendrían oportunidad de consumir productos derivados del maíz. Sin embargo, ¿qué ponen? O sea, ponen muchas cosas chatarras, ponen jugos, ponen yogur, de todo, pero nada hay natural. Otro ejemplo, por ejemplo, hablamos de las transnacionales, digo, no son ni malas, para mí no son ni malas ni buenas, porque producen fuentes de empleo. Si tú ahorita pones aquí una mesa y pones jarritos, pones spray, pones agua de muchos sabores y pones Coca-Cola, lo primero que se va a acabar va a ser la Coca-Cola. Y digo, le echamos siempre la culpa a las multinacionales. Yo no tengo nada que ver, pero simplemente lo ejemplifico. En las terminales ponen refrescos de distinto sabor y ¿qué es lo que se acaba primero? La Coca-Cola, las Sabritas. En la calle hay de muchos sabores refrescos y ¿qué lleva la gente? Coca-Cola. La Coca-Cola no te está obligando, me compras. En el área de la construcción, los albañiles, yo he tenido trabajadores y les llevo jarritos, les llevo spray de distinto sabor y no lo quieren, ellos quieren Coca-Cola. Entonces, ¿cómo combatimos si uno mismo lo consume y la Coca-Cola no va y te dice, mira, consúmeme? Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Y nuestra última intervención, por favor, acá el joven de la... Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Pinedo. Quería poner yo sobre la mesa otro tipo de apoyos que se requieren. Nosotros sabemos que se están dando muchos apoyos al campo, se les dan precios de garantía, se busca de alguna manera todo incrementar la producción. Pero realmente en las ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o cualquier otra ciudad donde hay una alta concentración de burócratas, de trabajadores de oficina, etcétera, difícilmente vamos a comer algo del campo. ¿Qué es lo que necesitamos? A lo mejor la intervención de alguna Secretaría de Economía. Vamos a buscar la industrialización del campo, buscar que haya productos naturales, productos de fácil alcance, para que podamos nosotros también hacer el consumo. ¿Con qué lograríamos esto? Ahorita en el mercado vemos muchos productos que le dicen orgánicos, pero esos generalmente tienen doble, triple, cuádruple veces el precio de cualquier otro producto. ¿Por qué? ¿Por qué no buscar a través de la Secretaría de Economía, a lo mejor, fomentar ese tipo de producción? Algo más industrializado, otro tipo de productos, a lo mejor sustituir las Sabritas que tienen muchas cosas que no deben de tener por un producto similar que nos atraiga, pero que sea más natural. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les pedimos una breve intervención y ya vamos a cerrar nuestro programa porque nos están esperando para el cierre de nuestra feria del maíz y la milpa. ¿Quién más? Aquí adelante, atrás, por favor. ¿Me compartes el micrófono con el señor de atrás? Y ya cerramos ahora sí, por favor. Bueno, soy servidor Máximo Martínez. Una sugerencia nada más muy sencilla. La educación de calidad y la cultura crea conciencia. Y para que la gente tenga conciencia hay un proceso. No es de la noche a la mañana, ni con pláticas, ni con buenas intenciones. Así es que si no hay educación de calidad en nuestro país y cultura, sobre todo de nuestros antepasados, seguiremos llevando a cabo estas mismas reuniones y lamentándonos que las transnacionales nos están comiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a todos. Les pedimos una intervención, por favor. No, pues, muchísimas gracias. Digo, fueron muy buenas preguntas y voy a tratar de hacer un comentario de cierre tocando algunos de los temas. Y justo partiendo del último comentario, en efecto, creo que sí se necesita esta revolución de conciencias para realmente modificar el comportamiento. Sin embargo, también parte de esta no solamente es educación, una parte, sin educación de calidad desde pequeños en todos los ambientes va a ser muy difícil, pero si no controlamos los ambientes alimentarios va a ser una batalla muy desigual.
Y creemos que sí, en efecto, digo, creo que el problema de las transnacionales es que también estas transnacionales se encuentran en diferentes escenarios. Llegan a un país que tiene más laxitud, abarcan, invaden todos los ambientes. De repente llegan a otro país donde hay más restricción, se regulan. Y una de las cosas que hemos considerado como clave es elevar la regulación a nivel global, porque si no parece que las batallas hay que pelearlas en cada una de las trincheras cuando el enemigo es común. Entonces, eso creo que es una parte fundamental. Nosotros hemos insistido, en tabaco se logró este convenio marco de tabaco por parte de OMS, pero alguien dijo, no, eso yo creo que se le escapó a la OMS porque nunca más va a volver a suceder un convenio de esa fortaleza. Pero creemos que en alimentación es necesario. Un ejemplo es el Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna. Digo, todos los países firmaron y dijeron que no, que cómo íbamos a permitir que se anunciaran las leches no quería decir la marca, pero bueno, las leches en polvo para niños de 3 meses o lo que sea, en los mismos hospitales. Están ahí, casi el stand. Y eso debería estar prohibido. Eso lo firmamos todos los países, que no se hiciera, pero no hay regulaciones que lo hagan. Entonces, creo que sí tenemos que ir impulsando, y eso aplica para casi todas las transnacionales, la regulación global, pero totalmente de acuerdo. Y me gustaron mucho los comentarios tanto del huerto como del diseño urbano, porque esos son de las otras cosas. Creo que los huertos escolares definitivamente es una estrategia, a veces se pensaba como una estrategia de producción, pero no, creo que es una estrategia de cultura, de formación, y por eso tampoco es que tiene que ser muy grande, con que las niñas y niños tengan la experiencia, creo que es muy importante, pero al igual que los ambientes urbanos, también se tienen que facilitar para tener los huertos urbanos, y creo que eso la Ciudad de México ha tratado de impulsarlos, pero creo que falta, y va a ser importante escoger las ideas que están surgiendo de la ciudadanía para impulsar los ambientes urbanos, que son tal vez la mayor urgencia que tenemos ahorita de modificar. Pero bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido un orgullo estar aquí, tanto con CONACYT, pero especialmente con todas y todos ustedes. He aprendido y creo que esto lo tenemos que hacer más seguido. Espero que existan varios días del maíz al año para que lo logremos. Pues sí, yo creo que la parte magistral de esta charla que tuvimos son justamente las sumas de todas estas opiniones con las que no puedo estar más de acuerdo. Y por mi parte, en este trabajo que estamos haciendo de acercamiento con la SEP, yo transmitiré absolutamente todas estas ideas. Muchas de ellas ya las hemos escuchado o generado nosotros mismos también. El reto es implementarlas masivamente, pero yo creo que el compañero al final hizo un comentario clave, que no solamente es la implementación de programas de gobierno, sino la transformación y la revolución de las conciencias de todas y todos y cada uno de nosotros, y también pues poco a poco la transformación estructural de las estructuras, no solamente regulatorias, sino también de producción, y la recuperación del campo, pero también la recuperación de la verdadera educación que tiene que ver con la cultura, como decía el compañero. Entonces yo también quedo con todas estas reflexiones dándome vueltas en la cabeza para seguir haciendo nuestro trabajo lo mejor posible, y con mucha gratitud por su interés, por todo lo que nos compartieron, y con mucho interés también de compartir aquí con Rui, y agradecimiento a Sandra también y a todos los organizadores de este evento. Pero yo también creo que todos los días tendríamos que estar en un proceso de concientización y de transformación. Lo estamos, pero tenemos que generar mayores espacios y más frecuentes espacios como estos. Entonces, bueno, yo les invito a que se acerquen a CONACYT. Es hoy una institución para ustedes, para todo el pueblo de México, de puertas abiertas. Tenemos en el CONACYT, en la entrada, un tianguis, una mini feria como estas, cada 15 días, a veces todas las semanas, por ejemplo,
y siempre estamos abiertas. Yo estoy ahí a ras de piso, siempre atendiendo ideas, y desde luego vamos a echar a andar algunas de estas con mayor brío ahora después de este evento en colaboración con la SEP. Yo sí creo que un huerto escolar en cada esquina, no solamente en cada escuela, ayudaría a esta transformación de la conciencia de lo que son los ciclos de la vida y el respeto a quienes nos dan de comer, las y los compañeros campesinos de este país. Con mucho cariño les agradezco, les abrazo y hasta la próxima.